Buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora, hoy 27 de marzo de 2023, en el expediente 47-2018, incidente 17, que tiene que ver con la apelación planteada por la defensa de Edwin Oviedo Pichotito contra una resolución que declaró infundado el periodo de modificación de la regla de conducta referida a comunicación con coimputados, testigos o demás funcionarios, trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol. Antes de continuar, señor asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente, con los integrantes del colegiado y sujetos procesales conectados a la audiencia. Doy cuenta a usted, señor presidente, de la concurrencia virtual por parte de la defensa del señor Edwin Oviedo Pichotito y demás, del abogado César Augusto Nakazaki Servigón. Asimismo, doy cuenta a usted que la representante del Ministerio Público aún no se ha conectado, la doctora Jenny Huachillo Núñez. En comunicación con su asistente me dice que va a demorar unos minutos en conectarse. Su micro, doctor. ¿Quiénes más han concurrido a la audiencia? Solamente el doctor César Augusto Nakazaki y, bueno, sus practicantes que están conectados. ¿Y la fiscal ha expresado algún motivo, razón por la cual se está demorando? No, doctor, solamente me comuniqué con el asistente y me dijo que se iba a conectar en unos momentos, pero hasta ahora no se conecta. Buenos días. Identifica, por favor. Allí parece que habla alguien. Bueno, ya es las 10:05 y como no hay razones por las cuales se está demorando la fiscalía, vamos a dar inicio a la audiencia. Toda vez que de acuerdo al 420 del Código Procesal Penal, la audiencia se realiza con los que concurran. Señor abogado, ¿está de acuerdo o hay alguna oposición? Ninguna, señor presidente y director de debates, eso es lo que señala la norma y las partes somos iguales. Sí, pues. Doctor Enrique, ¿alguna observación? Pero a su criterio, por si acaso, no Doctor tengo... Magallanes. No, ninguna observación, señor presidente. Bien, entonces vamos a continuar. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor presidente. Bien, su pretensión es que se revoque la resolución venida en grado y reformándola resuelva declarar fundada la modificación de la regla de conducta antes señalada. Expresa como principal agravio ausencia de motivación de la resolución judicial y que habría un error de interpretación del artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal y apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida en el Acuerdo Plenario 1/2019. Señor abogado, 5 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Le escuchamos. Gracias, señor presidente. Le pido, si fuera tan gentil, voy a exhibir un PPT. Puede hacerlo, puede hacerlo. Son 5 restricciones que tiene la comparecencia de mi defendido, Edwin Oviedo Pichotito. Solo pedimos la modificación parcial, no el levantamiento, sino la modificación parcial de la prohibición de comunicación con coimputados respecto de la prohibición de comunicación con el coimputado José Carlos Islas Montaño. Solo en ese extremo es que hemos pedido y pedimos la modificación. 2 errores, paso a demostrarlos. El primer error es en la comprensión que la pérdida de proporcionalidad es motivo para la modificación parcial de una de las 5 restricciones en los términos que hemos planteado respecto del coimputado José Carlos Islas Montaño, porque además de ser gerente legal de la empresa agroindustrial Pomalca, sociedad anónima abierta, de la cual forma parte mi defendido,
Además, tengo la codefensa desde el inicio de ambos imputados. El motivo de la pérdida, primero respecto al su principio de necesidad, surge del propio desarrollo de la investigación preparatoria. La Fiscalía, al responder, no ha controvertido con una conducta procesal indebida y no lo hace porque, si recuerda la sala, hay un auto de prórroga de investigación preparatoria en la cual nosotros nos allanamos y la causa de la prórroga fue la complejidad, no la conducta obstruccionista del imputado, razón por la cual no se plantea como respuesta u oposición a nuestra pretensión. Y como ustedes perfectamente saben, el peligro de obstaculización disminuye. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que se incorporen las fuentes de investigación a las fuentes de información a la investigación preparatoria y porque una conducta procesal debida de los imputados debilita el peligro de obstaculización, que es la razón de ser de esta restricción. El resto de restricciones es para neutralizar peligro de fuga. Esta restricción de la prohibición de comunicación es para neutralizar peligro de obstaculización. Por eso que la conducta procesal no cuestionada es un factor relevante. El tiempo, 4 años, 1 mes y 20 días de implementada la comparecencia con 5 restricciones, 3 años, 9 meses y 18 días de investigación preparatoria por la suspensión que generó la pandemia. El motivo de la afectación, ya desde el punto de vista de su principio de adecuación, es que con más de 3 años es evidente que la libertad de mi patrocinado a contar con su asesor de confianza y en este caso adicional a que pueda ejercer la defensa conjunta de mis patrocinados con la mayor libertad posible, ya ha sido suficientemente restringida. Recuerde el tribunal, por favor, que el 288 numeral 3 señala que esta restricción está condicionada a que no se afecte el derecho a la defensa. Y respecto al otro error, para terminar, muy concreto, el juez dice que el tiempo no disminuye el peligro de obstaculización, fundamentos 5 y 7. El recurso de nulidad 478-2019, la casación 1640-2019, la casación 1412-2017, la casación 2048-2021 y el acuerdo plenario por todos conocidos que plantea este tema, que el tiempo disminuye el peligro procesal por 2 razones, y con esto concluyo. Porque el tiempo le genera al fiscal, cuando hay afectación de derechos de un imputado o contrato de inocente, el tiempo y la privación o restricción de derechos genera la carga procesal de investigación diligente y el aseguramiento de la fuente de prueba. Y si el fiscal estima que mi patrocinado, José Carlos Islas, es una fuente de prueba importante, por lo cual prohíbe que se comunique con mi otro patrocinado, o piensa que ambos podían afectar el derecho o el desarrollo del proceso, son 4 años, señor presidente, señor y señora juez superior, que demuestran que no se generaba esa expectativa de peligro que motivó la restricción al inicio. Por estas consideraciones solicito se revoque la resolución materia del grado y se estime la apelación, insisto, en la modificación parcial de una restricción, y es que se levante la prohibición de comunicación solamente respecto a José Carlos Islas. No nos oponemos a no comunicarnos con el resto de coimputados, con todos los testigos, con todos los peritos. Si no debemos comunicarnos nunca, no hay ningún problema. Pero con José Carlos Islas es su gerente legal en el Grupo Oviedo y es mi codefendido. O yo soy su abogado desde el inicio del caso. Y van 4 años. Creo que ya es suficiente. Gracias, eso es todo. Solo una pregunta, señor abogado. ¿Isla Montaño ya ha declarado? ¿En cuántas oportunidades? En todas las que ha sido requerido se ha declarado desde la detención preliminar. Desde la detención preliminar, y no lo llaman a declarar, si no exagero, señor presidente, hace 3 años. Fue la última vez que lo quisieron conocer. No ha habido más. Por eso, ¿tiene noticias de que le falte alguna declaración de repente? Ninguna. Como repito, desde la preliminar ha declarado. Bien, por mi parte, una pregunta. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí,
solamente una, señor abogado. Esta restricción, ¿cuál fue el origen de esta restricción de su patrocinado de poder comunicarse con los coimputados? En las 5 restricciones, gracias, señor juez superior, en las 5 restricciones fue por proporcionalidad, gravedad del hecho y gravedad de la pena, que como usted bien sabe son criterios para el peligro de fuga. Sin embargo, fueron los criterios que se estimaron porque, ojo, ustedes no llegaron a conocer porque cuando se apeló, la fiscalía se desistió y ahí lo dejó el caso. Por eso no hay pronunciamiento de parte de ustedes. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Doctora Magallanes. Ninguna pregunta, señor presidente. A ver, para aclarar respecto a lo último que ha mencionado, señor abogado. ¿El juez entonces acreditó el peligro de obstaculización o no en esa resolución no apelada? Señaló que no había peligro de obstaculización ni peligro procesal, pero por proporcionalidad, por los 2 elementos señalados, y está el auto. Si gusta lo puedo señalar, lo tengo en primera instancia. Textualmente dice que no había el peligro, pero es el fundamento 46º del auto de comparecencia con restricciones. 46º. Dice textualmente que no hay, si gusta lo pongo a la vista, lo tengo. No se preocupe, vamos a verificar, pero lo que quiero que quede claro, ¿se acreditó o no peligro de obstaculización? ¿O cierto peligro de obstaculización? Señaló que no había, y que la gravedad del hecho y la gravedad de la pena por proporcionalidad justificaban las 5 restricciones. Así está tal cual. Y ahí viene otra pregunta, pues usted habrá leído las resoluciones de esta sala, que hemos dejado ya como precedente de que la prohibición de comunicarse con testigos, con imputados, tiene que ver con el peligro de obstaculización y no con el peligro de fuga. Totalmente. Tiene En usted... ese sentido, ¿por qué no pide la exclusión de toda la restricción? Créame que cuando lo pedí también lo hice por un criterio muy conservador, señor presidente. No responde a un criterio técnico, como alguna vez hemos conversado, sino a un criterio. Mire usted que no me lo han concedido. Si no estuviera la sala de ustedes, la probabilidad que no me lo concedan sería alta. Por eso lo pongo tan pequeño para ser razonable que me lo nieguen, ¿no? Por eso nada más, para que no se especule luego que quiero hablar con Camayo, con nadie. No quiero hablar con nadie. O mejor dicho, mis patrocinados no quieren hablar con nadie. Solo con su abogado y con su... nada más. A ver, recurra a usted como profesor universitario. ¿Considera que la sala está bien con la regla que hemos impuesto o cree que es una exageración? ¿O no cree en ella? La que están señalando ahora, que me dice usted que es solo para el peligro de obstaculización, no, eso es fabuloso. Hasta ahora no existe un acuerdo plenario. Creo que alguna vez lo hemos conversado, la comparecencia con restricciones tiene una gran deuda a la jurisprudencia nacional, porque ustedes, así como en la hora de los jueces igual, pero no hay un acuerdo, no hay una gran casación que así como le dio a la prisión preventiva, le dé a la comparecencia con restricciones, por ejemplo, si debe tener plazo o no, o si se tiene que fundamentar cada una de las restricciones, ¿no? Voy a utilizar esta por esto, para poder explicar por qué una, por qué 3, por qué 4. Ahí hay un gran tema pendiente. Y los abogados muchas veces nos damos por bien servidos contra que no haya prisión preventiva y por eso no hemos desarrollado. Pero yo en este tiempo sí estoy un poco dedicado, aprovechando justo estas orientaciones que están marcando para ver si promovemos una buena jurisprudencia ahí ya larga sobre la comparecencia con restricciones, que es muy utilizada, pero poco desarrollada todavía tanto en jurisprudencia como en nuestra doctrina nacional, ¿no? Sí, eso es cierto, no es aplicable porque he leído las últimas resoluciones de nuestro juez supremo que sigue diciendo que no hay obstaculización, pero igual pone esta restricción. Bueno, le agradezco. Vamos a... Qué ocurrencia a ustedes más bien. Muchas gracias. Y muchas gracias también por todos estos avances que le están dando, es muy importante. Hay que ir poniendo las cosas en balance de 2 platos siempre. Sí, muchas gracias. Ya bien, que no podemos conversar, aprovecho las circunstancias para hacerlo. Bien, con esto damos por concluida la audiencia y el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, buen día con todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, tengan todos.
Gracias.